Bueno, jóvenes, el día de hoy nosotros estamos viendo lo que es frecuencia. La frecuencia se puede medir de diferentes maneras. Nosotros ya la hemos estado viendo en estas clases. Una forma de medir las frecuencias es hacerlo por medio de un cuadro de frecuencias. La otra clase nosotros vimos de la manera cualitativa. ¿A qué me refiero cualitativa? Que lo vimos con nombres, lo de los carros. Esta vez lo vamos a ver conforme puros números, la manera cuantitativa. Nos vamos a enfocar en lo que son números. Para poder construir este tipo de frecuencias, estos intervalos, tenemos que primero descubrir qué datos tenemos. Si nos está diciendo que es la manera cuantitativa, significa que lo vamos a hacer con puros números. Pero para poder hacer una tabla de distribución de frecuencias, tenemos que sacar primero algo llamado intervalo de clase. ¿Para qué nos sirve este? Este es para enfocarnos y reagrupar grupos. ¿Cómo los vamos a reagrupar los grupos? Tenemos el siguiente problema. Elabora un cuadro de distribución de frecuencias usando las calificaciones de 27 estudiantes del examen propedéutico de estadística para la maestría de administración. Nosotros con estos datos tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para poder sacar nuestro intervalo de todo tipo de clase. ¿Por qué de n? Logaritmo de n. Porque n, recuerden que estamos en estadísticas, n representa al número de tu población. En este caso, 27 es mi número de población. Voy a sustituirlo. Y de la siguiente forma, ya puedo calcular mi clase. Seguimos calculando y nos da que K es igual a 5.75. Pero como necesitamos intervalos más exactos, ¿a qué me refiero? Necesitamos descubrir un número entero para poder hacer una proporción. En este caso vamos a aplicar el redondeo. El redondeo se aplica a partir del 5,5. ¿A qué me refiero? Si este fuera 5.45, se quedaría en 5. Pero como está rebasando el 7 del número 5, esto va a ser igual a 6. Entonces nosotros tenemos aquí 6 clases y las voy a poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de haber descubierto lo que son nuestras clases de intervalo, tenemos que descubrir cuál va a ser la amplitud que van a tomar nuestros datos, en este caso como si fuera un rango. Me refiero a qué número vamos a abarcar en la clase 1. Para esto tenemos que aplicar la fórmula de la amplitud, que sería T, así se representa amplitud, igual al dato mayor menos el dato menor entre 2. Vamos a checar en toda nuestra lista de calificaciones y nos vamos a ir por el número más grande. En este caso va a ser 9.7. Después buscamos el segundo dato, que sería 5. Todo esto lo dividimos entre 2 y nos va a dar igual a 0.78. De igual manera, nosotros tenemos que aplicar el redondeo. En este caso sería 0.8. Ese va a ser el tamaño de nuestra amplitud. Este va a ser el dato que nos vamos a ir recorriendo. Algo que les debo de recordar es que en este tipo de frecuencias, el número de clases de intervalo tiene que ser entre 4 a 20. Si es menos de 4, no vale la pena hacer este tipo de gráficas. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos 6. Si hubiéramos tenido 3, con este tipo de gráfica no lo hubiéramos podido hacer. Tiene que tener más de 4 datos para poder aplicar
es la distribución de frecuencia. Una vez que ya conocemos K y T, se fija el límite inferior. ¿A qué me refiero? La calificación más pequeña del primer intervalo de clase, o sea, la clase 1, el cual puede ser igual o un poco menor que el dato con el valor mínimo del conjunto de datos que vamos a tener. Nosotros ya dijimos, nos vamos a ir con el dato más pequeño, que en este caso sería 5. Nos falta descubrir solamente cuál sería nuestro intervalo, nuestra amplitud en este caso, cuál sería. Para esto vamos a explicar la siguiente fórmula. Este es el límite inferior. El límite inferior se mide de la siguiente manera. Nosotros debemos de conocer ya un límite superior, pero para eso lo vamos a justificar, en este caso lo vamos a sustituir con esta fórmula. Tenemos que encontrar el límite inferior que nosotros conocemos que es 5, más la amplitud que ya habíamos descubierto. En este caso la amplitud fue de 0.8 y le vamos a restar 0.1. ¿Por qué se le resta 0.1? Porque como estamos viendo intervalos no exactos, no podemos repetir los decimales. Por eso estamos utilizando el 0.1, porque eso nos da una diferencia de datos. Entonces, nosotros al momento de aplicar 0.8 menos 0.1 nos da 0.7. 0.7 más 5 nos va a dar 5.7. Entonces mi intervalo va a ser de 5 a 5.7. Y eso voy a hacer lo mismo con los siguientes datos, pero a partir del 5.8. Y le voy sumando 0.7, 0.7, 0.7, 0.7. Y así sucesivamente. Ahora, si se están preguntando, ¿por qué existen dos tipos de intervalo? Bueno, estos tienen sus funciones. El no exacto significa que son los límites inferiores y no superiores. O sea, que no alcanzan. No consideran el error mínimo ni máximo permitido del dato. O sea, que aquí no les importa los errores. Y en el intervalo exacto es totalmente diferente porque ahí sí tenemos que tener muy en cuenta los errores que vendría siendo mínimo y máximo que pudiéramos tener en esa frecuencia. ¿A qué me refiero a errores? Una persona que haya mentido, tenemos que ver si los datos me van a salir proporcionales, si mi gráfica va a ser correcta, si estoy yendo por el buen camino. Por eso uno no es exacto y el otro sí es exacto. Ahora, para poder sacar nuestros intervalos exactos, nos dice la regla que para que muestre un margen mínimo y máximo de error, tenemos que agregarle y quitarle 0.5. ¿A quién le vamos a quitar 0.5? Al límite inferior, para que ese sea nuestro margen mínimo de error. Y al más alto, que vendría siendo 5.7, se le va a sumar 0.5 para que ese sea nuestro máximo margen de error. Entonces, en el intervalo exacto nos quedaría de la siguiente forma. 4.95 menos 5.75, porque ya agregué y quité los márgenes de errores. Y así le voy a hacer con todas mis cantidades. En el siguiente quedaría 5.75 6.55. Y ahí ya están agregados nuestros márgenes mínimo y máximo de error. La marca clase nos dice lo siguiente: para poder calcular esta, tenemos que encontrar nuestro límite inferior y nuestro límite superior exactos. ¿A qué me refiero con esto? Que son las notas reales que sacamos. Si se fijan, esto lo sacamos gracias a la amplitud y al límite de clase. Entonces, como estos son los datos verdaderos y esto aquí estamos calculando, sumando y agregando, esto no es tan verdadero, porque aquí nos está mostrando márgenes de error y mínimo, máximo. Y aquí es el número como es. Por esto es nuestro real. De estas nos vamos a basar para poder hacer nuestra marca clase, porque son los límites reales que tenemos. Entonces sumamos el primero de la clase 1. 5 más 5.7.
todo esto se divide entre 2, nos va a dar 5.35. Y así le hacemos en la siguiente, 5.8 más 6.5, lo que nos dé, lo que nos dé, lo que nos dé, que 5.8 más 6.5 entre 2 nos da 6.15. Y así sucesivamente lo tenemos que hacer. Nos pasamos al siguiente punto, que es frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta significa que tenemos que descubrir todos los datos que hay con los números 5 y 5.7. Tenemos que abarcar esas calificaciones. Primero, identificamos dónde está el 5. Ok, tengo un dato. Ahora, ¿tengo un dato con 5.1? No. ¿Tengo con 5.2? No. ¿Con 5.3? No. ¿Con 4? Sí tengo. Entonces aquí ya tengo 2 datos. Y así seguimos buscando sucesivamente. En este caso nada más tenemos 3 datos que abarcan de 5 a 5.7. Ahora, para el siguiente, clase 2, que es de 5.8 a 6.5, nosotros tenemos que contar cuántos hay entre esas cantidades. En este caso también hay 4. Y así lo vamos a seguir haciendo sucesivamente. El siguiente es 8. Y así. Para poder sacar la frecuencia relativa, nosotros tenemos que descubrir el cociente entre la frecuencia absoluta, que es esta columna, entre el número total de alumnos, en este caso de datos, que vendrían siendo 27. Por eso voy a dividir 3 entre 27. Esta cantidad me da .111 o 11, como lo quieran llamar. Para el siguiente paso, que es el porcentaje de la frecuencia absoluta, nosotros ya descubrimos que su frecuencia relativa es .11 o 111. Entonces, esto es relativo a esto, por eso es relativa, porque es lo mismo, significan lo mismo, nada más que está representada de otra manera. Entonces, nosotros nos vamos a basar de lo que sacamos en nuestra frecuencia relativa, que vendría siendo .111, simplemente lo multiplicamos por 100, porque el 100 representa el porcentaje. Entonces esta cantidad nos va a quedar de 11.1. Y así le vamos a hacer en las siguientes. Aquí sería 14.81, porque recuerden que se va recorriendo el punto 2 ceros. Y así les debe haber quedado. Nos pasaríamos a lo siguiente, que es la suma de las frecuencias, que es la frecuencia acumulada. En este caso nosotros vamos a tomar toda la columna que es frecuencia absoluta y vamos a tomar esas medidas y las vamos a empezar con el número 3. ¿Por qué el 3 queda igual? Porque con ese empezamos. Porque nosotros tenemos que comenzamos con 3 datos. Después, ¿cuántos datos se fueron acumulando después del 3? 4. Entonces, ¿qué hago? 3 más 4, 7. Y así le voy a hacer sucesivamente. Ahora, 7 más 8, ¿cuánto nos daría? 15. Este 15, le voy a sumar, ¿qué? Otro 7. Y así me voy a ir sucesivamente. Si pueden notar, aquí, en la frecuencia acumulada, nosotros ya demostramos que tenemos los 27 datos. Entonces sí se demuestra que nuestra gráfica está bien, nuestra distribución la estamos haciendo correcta. ¿Por qué? Porque nos está dando 27 datos. Para mi siguiente paso vamos a estar haciendo lo que es la frecuencia acumulada relativa. En este caso, ¿qué datos vamos a tomar? Como lo dice, frecuencia acumulada relativa. ¿Qué vamos a hacer? Lo que significa en puntos decimales. Eso es a lo que se refiere. ¿Cuánto vale ese 3 en total? ¿Cuánto vale ese 3 entre los 27 datos? Vamos a aplicar lo mismo. 3 entre 27. ¿Cuánto nos da? .111. Este va a ser para la clase 1. Para la clase 2 vamos a tomar este dato. 7 entre 27. Si se fijan aquí, está cambiando porque son las frecuencias acumuladas. Fue lo que se le fue sumando. En este caso, 7 entre 27 nos da
punto 2592. Y así vamos a irnos sucesivamente. Si pueden observar, al momento de sacar todas nuestras frecuencias relativas acumuladas, nosotros vamos a llegar ya al 1. ¿Qué representa el 1? El 100%, que ya tenemos todos nuestros datos, que sí vamos correctos. Como último dato, solamente me queda sacar cuánto equivale la frecuencia acumulada relativa en porcentaje para demostrar que todos mis datos están bien, que me va a dar el 100%. Simplemente hago lo mismo, 0.111%, que es el caso 1, la clase 1, perdón, la clase 2592%, y así me voy sucesivamente. Aquí me va a quedar igual 11.1, pero si se fijan aquí, va a ir aumentando hasta llegar al 100%. Aquí no nos va a dar la sumatoria todo 100, sino que vamos a llegar al 100%. Y si se fijan, nosotros ya llegamos al 100%, que significa que tenemos todos nuestros datos con márgenes mínimos y máximos de errores, que ya sacamos una distribución, una frecuencia del número de calificaciones. Y si ustedes se pueden dar cuenta, nuestras calificaciones están entre 6.6 y 7.3. El promedio de este grupo es de 6.6 a 7.3. Ahora, si nosotros queremos tabular nuestros datos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a aplicar un histograma. ¿A qué me refiero a un histograma? Es como si fuera un plano cartesiano, pero solo vamos a tener en cuenta el eje de las X. Vamos a tener en cuenta ese cuadrito de arriba. Vamos a irnos al primer dato de los intervalos exactos. Para poder realizar el histograma tenemos que basarnos de dos datos. En este caso va a ser la frecuencia absoluta y el intervalo exacto. Nosotros tenemos que de 4.95 a 5.75 tenemos, ¿cuántos estudiantes? 3. Nos vamos hasta el punto 3. Ahí está. Después nos dice de 5.75 a 6.55 tenemos 4, poquito más. Después nos vamos con el siguiente número, de 6.55 a 7.35. ¿Cuántos tenemos? 8, que ese vendría siendo nuestro auge, o sea, el punto máximo. Ahora, ¿qué otro dato tenemos? 7.35 a 8.15. Tenemos ahí 7. Aquí, si se fijan, ya vamos en descenso. Ya van para abajo los estudiantes. Después tenemos de 8.15 a 8.95, que son 4. Y como último, tenemos ¿cuántos sacaron de 8.95 a 9.75? Solamente un estudiante. Y estos son nuestros datos del histograma. ¿A qué me refiero? Si nosotros quisiéramos mandárselo a un directivo, si quisiéramos hacer nuestro reporte, simplemente al mostrar esta tabla de distribución y este histograma, nosotros podemos observar que el grupo en promedio se encuentra en 6.55 a 7.35 de calificación, que realmente no son buenos resultados, pero es donde se encuentran nuestros alumnos. Y así es como hacen una tabla de distribución de frecuencias y así es como la tabulan. Se puede tabular de diferentes maneras. Esto es la forma de histograma.